Yo me acuerdo cuando entré por primera vez a la Calamita, obviamente lo primero que uno hace es largarse a llorar, porque te caen todos los recuerdos encima. Y después, la memoria, el cuerpo tiene una memoria que es indeleble. E inmediatamente nos dimos cuenta con Luis, que en ese momento fuimos juntos, cuál era el rincón donde habíamos estado tirados. Después fui otras veces con el fiscal, con la jueza de la causa Guerrieri. ¿Y te acostumbraste en algún momento? Porque me decís que fuiste varias veces. Digo, después del primer cimbronazo. No, jamás te acostumbras a eso. Es más, a mí me cuesta mucho, aún hoy, aunque es parte, casi te diría, de mi trabajo, entrar al servicio de informaciones. Me cuesta mucho. Si ya es difícil ponerse en tu lugar y en el lugar de cada una de las víctimas, ponerse en el lugar del otro, es difícil traspolar el sufrimiento, ni que hablar lo que tiene que ver con una tortura. Uno ni siquiera puede imaginarlo, porque ni siquiera yo, que soy periodista y tengo muchos años de cronista de exteriores, he estado en una de las celdas. Sí estuve aquí enfrente, en algunos de los lugares que han conservado al día de hoy y que a mí me parece interesante que sigan estando, que no se tapen, digamos, que sigan viéndose. Es verdad, los lugares hay que preservarlos de la manera más fidedigna posible. Exacto. Digo, si ya es difícil eso, ¿cuánto más difícil para ustedes es verle o haber visto en tu caso en el proceso de los juicios, que además fueron larguísimos y siguen estando, y bueno, podemos hablar y deben seguir estando. Y deben seguir estando, verle la cara, los rostros a esas personas, a nosotros no nos interesa fundamentalmente que la gente conozca los detalles de determinadas torturas como si fuese una película de terror. Nosotros queremos que comprendan que esos tormentos, que los golpes, las violaciones, la picana eléctrica, el secuestro, la muerte, la desaparición, son delitos de lesa humanidad y constituyeron un genocidio que vivió todo el pueblo argentino, porque no solo las personas y las familias que estuvieron en esas condiciones han atravesado por ese genocidio. Los genocidios tienen consecuencias sociales, insisto, que vivimos hasta el día de hoy. El tema del olvido y del negacionismo es producto de eso también. El negacionismo es hijo directo de un genocidio. Lo vemos en países que han atravesado antes por situaciones gravísimas, como Alemania, por ejemplo. El negacionismo de la Shoah nació a partir de la propia sociedad alemana, que no quería verse involucrada en aquello que había pasado. Y si habían hablas estado de nazis, involucrados. Claro, pero absolutamente, digo, y si vamos a la actualidad, como vos decís, porque tiene una relación directa, tenemos a los neonazis, tenemos, sin ir más lejos, hace unas horas, un hombre que mató a otro en Uruguay por su condición de judío. Exacto. Al día de hoy siguen habiendo cuestiones que tienen que ver con lo racial, con lo religioso, con lo ideológico, que es lo que estamos hablando. Digo, a casi 40 años, en tu caso, 40 años, estamos hablando de lo que fue el golpe, ¿no? Yo nací en el 76 también. Vos recién decías, yo en cada uno de los hijos recuperados me veo a veces. Y nada más, me emociono porque digo, nada más alejado, digo, gracias a Dios tuve una hermosa infancia y demás, pero en cada uno de los hijos me veo, porque yo tengo 39 años y digo, hay muchos que todavía no saben quiénes son. Exacto. Bueno, esta emoción tuya es producto justamente de la tarea de los que transmiten memoria, porque si no, vos no tendrías por qué emocionarte. Lo que pasa es que vos tenés a tus pares generacionales que han transitado por otras historias y vos los reconoces como tus pares generacionales y podés comparar las diferentes experiencias de vida que han tenido. Por supuesto. Vos sabés quién sos desde siempre. Por eso hay que seguir transmitiendo y dando espacios de debate, de análisis, de memoria, volvemos a la memoria. Por eso digo, a veces me enoja que está mal utilizado la palabra desaparecidos, la palabra memoria, está tan gastada esa palabra a veces, que pierde sentido, el sentido que tuvo en un momento tan fuerte,
Es como que tenemos que ayudar todos los que podemos y nosotros como periodistas, responsabilidad, vos también sos periodista, sos licenciada en Historia, bueno, ni que hablar la responsabilidad como directora del museo, ¿no? Para reconvertir permanentemente esa palabra a los y darle desaparecidos sentido. hay que nombrarlos. Así la palabra cobra sentido. Por eso nosotros quisimos traer a un lugar tan público como el Monumento a la Bandera los nombres de los desaparecidos. Por eso están acá estas columnas. Estas columnas giran y vos encontrás el nombre del ser querido que buscás. Y eso, nombrarlos, los trae a nosotros y le da sentido a la búsqueda. Porque nosotros lo seguimos buscando. Yo quiero decir cuál es mi admiración y el sentido de mi homenaje a los que iniciaron todo esto. A las madres, a los familiares, a la PDH, a las abuelas, a los hijos, a los sobrevivientes que se animaron tempranamente a denunciar esto. Claro. Y prestar Qué valor, sus voces. ¿no? Porque no era masivo en ese momento. No solo no era la masivo. Primera... No solo era masivo. Había toda una cuestión de que el que había sobrevivido era necesariamente alguien que había negociado algo con los represores. Claro. Y la verdad que ese trauma acompañó a muchos de nosotros mucho tiempo hasta que nos animamos a decir nuestra experiencia en torno al tema. Otros compañeros y compañeras fueron muy valientes, muy consecuentes. Y yo les quiero brindar mi homenaje porque abrieron un camino que podemos transitar todos hoy. También debo decir necesariamente, Viviana, si me permitís, con absoluto respeto y sin ningún doble discurso ni lectura, que también hubo personas que luego fueron llamados subversivos. A mí la palabra ni me va ni me viene, digamos. Lo que quiero decir es, hubo personas que también tomaron con armas y hasta tenían rangos militares y demás, y antes del 76 también provocaron ciertas situaciones en donde muchos inocentes se vieron envueltos. Pero en todo caso me parece que la justificación no es lo que pasó después. Que todo esto que estamos hablando y estamos contando y estamos diciendo que es necesario que se siga debatiendo, no debería haber existido. Todo lo que vos viviste no debería haber existido. Yo te voy a decir esto, Carolina. La violencia política en la Argentina, como la violencia política en todas las sociedades, es un fenómeno complejo y que amerita un gran debate que todavía nos debemos los argentinos. Absolutamente. Ahora bien, la dictadura en la Argentina no es hija de la violencia política de las organizaciones armadas. No. Nosotros tuvimos tempranamente un ensayo de lo que fue el terrorismo de Estado, aquí nomás, en 1975, Operativo Serpiente Roja del Paraná, represión a lo que fue el Villazo del 74 y a todo el cordón industrial de Rosario. Vos, como decís, naciste en el 76, pero en ese operativo Serpiente Roja del Paraná hubo muertos, desaparecidos y hasta un centro clandestino de detención y tortura dentro de la propia planta de Asindar. Sabes que nosotros tenemos aquí a las abogadas que están llevando adelante la querella de los sobrevivientes de Villa Constitución, que probablemente comience este año el juicio. Hay muchas cosas por decir. Muchísimo. Y es lo que vos decís. En un Estado de Derecho, todos podemos ser juzgados, pero con presunción de inocencia. Absolutamente. Eso es lo que dice la Constitución Nacional. Absolutamente. Vivi, quiero terminar, porque lamentablemente nos van a quedar muchas horas los motivos. Es un inicio, abrimos una puerta, ojalá que sea la primera de muchas. Una hermosa puerta. Quiero terminar por donde empezamos, y esta cuestión de no pensar el pasado per se, digo, pensarlo en vías del presente y mirando hacia el futuro. Y leíamos con Vane una nota que hiciste en una frase que dijiste que nos gustó mucho y que es muy actual y que tiene que ver con esta ni una menos. Digo, el nunca más es el ni una menos. Y seguramente en adelante tendremos otras frases que nos impulsen a pelear por los derechos de. Nosotros creemos en el museo, que es un equipo extraordinario de trabajo a quien le brindo mi agradecimiento, porque nada podría ser posible sin ellos ni ellas, que el nunca más es dinámico, como las sociedades que producen estas cuestiones. Las sociedades que luchan por sus derechos
y luchan por empujar el horizonte de derechos y por preservar los conseguidos. En ese caso, contra la violencia institucional y el nunca más es hoy también ni una menos. Lo vemos en una marcha que fue reciente de mujeres y lo vemos, lamentablemente, en la violencia de género que continúa rabiosamente en nuestras sociedades. Y ese horizonte, acompañado por nuestras reivindicaciones, por memoria, verdad y justicia, banderas que no vamos a bajar, sino que vamos a alzar bien alto, es hacia donde marchamos. Vivi, gracias por tu valor, gracias por contar hasta donde vos quisiste y por el sentido de la responsabilidad que hace que nosotros, que no lo vivimos, podamos seguir sintiendo vivo, justamente, valga la redundancia, esta situación que esperemos justamente que no pase nunca más. Muchísimas gracias a ustedes.